las afueras de Palacio Nacional con Meme Yamel, con Rafa Herrera, y bueno, quiero rescatar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque habla de un sector al que le gustaría ver una intervención militar estadounidense. Y ojo, hoy sí fue muy claro el canciller, sobre todo el canciller Marcelo Ebrard, en decir, a ver, lo que pide la familia Levarón en medio de su dolor, sí es una tragedia de grandes magnitudes, sí es una tragedia que conmueve la masacre de varios miembros de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, pero lo que piden es abrirle la puerta a que Estados Unidos utilice eso de ponerle el terrorista al narcotráfico como pretexto para invadir, como lo ha hecho en algunas otras partes del mundo, ¿no? Estamos en un momento bastante importante en el país. México se está posicionando como líder de bloque a nivel internacional por primera vez en muchos años. Estamos hablando de que México ya se está posicionando como el líder de América Latina y no como el que nada más va en la colita de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es el socio comercial más importante para México, pero México es uno de los países que tiene mayor cantidad de tratados con otros países en todo el mundo. Entonces, en este contexto comercial, en este contexto internacional, la intervención de un Estados Unidos, como lo supondría el decir que el narcotráfico es terrorismo y decirles, ahora sí, pásenle con todo y las tropas, es muy delicado. Vimos a la periodista, a la reportera, insistir con el tema, ¿no? Insistir mucho con el, quiero que el canciller diga que es terrorismo. Así yo al menos lo percibí como una insistencia por parte de la reportera, como bien dices, un reto de decir, no, es que a mí, o sea, eso no es. Y el canciller dice, a ver, no, legalmente es esto. E incluso le dice, yo sé que pasa, o sea, básicamente yo sé que quieren que lo diga, pero no, las cosas son como son y estos son los puntos. Claro. Y yo veía muchos comentarios acerca de esta petición de los Levarón y decían, pero ¿por qué la hacen ahorita? O sea, el narcotráfico así lleva ya mucho tiempo. ¿Por qué ahorita, que ya la sufren en carne propia, de esta manera ahora quieren que se llame terrorismo? ¿No? Es un tema... Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que decir que están en medio del dolor de ver a sus seres queridos masacrados. Sí creo que como luchadores sociales, en el caso de algunos de ellos, debieron dar la voz por otras familias, ¿no? Pero el hubiera no existe y la situación es complicadísima en este sentido. Para los Levarón hay que tener mucho cuidado para no ofender, transgredir esa línea de esos que están de luto y que, pues que sí, a su manera piden justicia. Yo recuerdo que esto de catalogar como terroristas a los narcos, lo dijo Edgardo Buscaglia en la entrevista que nos concedió los primeros días de Éntrale Sin Miedo. Ya no lo he leído en torno a ese tema en redes sociales. Creo que es importante buscar al catedrático Edgardo Buscaglia, experto en temas antimafia, para ver si sigue apostándole a lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que a mí lo que me llama mucho la atención, Vicente, fue la postura del canciller que dice, no, este no es terrorismo. O sea, sí le insiste la reportera porque dice, es que entonces cuando ya el narcotráfico se va contra la población, entonces ¿cómo se le va a catalogar? Como delincuencia organizada, tal cual. Como lo establecen las leyes en México. Exactamente, entonces sí, dice, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que en ese sentido tiene toda la razón Marcelo Ebrard, y también, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este tema, también el presidente fue muy claro, muy preciso en decir que aunque Donald Trump tenga esa visión de querer la fuerza con la fuerza, pues nosotros tenemos una soberanía, y lo dice de una manera firme, casi como diciéndole, no, Trump. A eso me llamó mucho la atención, porque ya había un presidente que le manda el mensaje directamente al presidente Donald Trump. Es por la primera vez, mi querido Toño, que el presidente se dirigiría con nombre y apellido a su homólogo estadounidense. Yo lo veo más cauteloso, Rafa, honestamente. No estoy de acuerdo en esto con Rafa, Vicente y Meme, contigo, Rafa, porque yo sí veo que es más cauteloso. No es un mensaje directo. Sí se desvive un poco en decir una y otra vez que aprecia muchísimo el apoyo que le ha proporcionado el presidente Trump, que de inmediato se puso en comunicación con él tras los lamentables hechos, por ejemplo, en Culiacán,
y después con lo de la familia Levarón. Habla pues de todo esto. Y te lo digo, Rafa, no porque estar en desacuerdo contigo, sino porque la respuesta ante todo esto de López Obrador, del presidente, es la siguiente. El presidente Trump está en buena disposición de apoyarnos como mexicanos, pero es respetuoso de la soberanía de los mexicanos también. No insistió, acuérdense de esta frase importante, después de habernos ofrecido una acción represiva hacia los cárteles de la droga, no insistió, nos respetó como mexicanos, y eso tienen que hacerlo todos. Los que sí insisten en que intervenga Estados Unidos son otros, los conservadores, que lo intentan. O sea, casi le dice a esta reportera de Grupo Imagen, otra de las reporteras de Ciro Gómez Leiva, le dice: ¿por qué estás insistiendo en algo que sería catastrófico para los mexicanos? Es el hablar, Vicente, Rafa, Meme, es el hablar sin tener ningún tipo de conocimientos, lo que pasa con este tipo de comunicadores, ¿no? En efecto, Estados Unidos, claro, después del 11 de septiembre de 2001, tiene pues ciertas facultades para decir: ¿saben qué? Yo voy a combatir al terrorismo. Así, simple y llanamente, voy a combatir al terrorismo, y si con eso necesito intervenir en un país, pues me vale madres. Y así lo han hecho, así lo han venido haciendo. Esto es peligrosísimo para nosotros. Lo que están haciendo los conservadores es peligrosísimo. Pues vamos a primero ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, y después les proyectamos las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard. El presidente dice: hay algunos que quieren una intervención militar estadounidense, con todas sus letras. Agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan tensa y de riesgo que se vivió en Culiacán. Al día siguiente me buscó para hablar con nosotros, para ofrecer su apoyo con absoluto respeto a nuestra soberanía. Lo mismo hizo cuando los hechos lamentables en que perdieron la vida 6 niños, 3 mujeres, en el caso de Sonora, de la familia Levarón. Me habló, me dijo: estamos en condiciones de apoyar de acuerdo a lo que ustedes decidan y necesiten. Esto lo agradecí porque se trata de expresar un apoyo, una solidaridad con respeto a nuestra soberanía. Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad, de violencia, y quiero que quede claro, porque se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problemas solo con el uso de la fuerza, con la violencia. Nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma en materia de seguridad, donde no es lo central el uso de la fuerza, el responder a la violencia con violencia. Eso debe de quedar claro, porque no consideramos que eso sea una alternativa. Eso no soluciona el problema. Tan es así que esa política ya se aplicó durante 12 años y lo que produjo fue más sufrimiento, muertes. Estamos todavía nosotros padeciendo
de esa política. Son los saldos, los remanentes de esa política los que nos tienen en esta situación de inseguridad y de violencia. Así lo dijo el presidente Entonces, Andrés Manuel López Obrador. La guerra contra el narcotráfico no va, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y a ambos lados de la frontera habrá a quien le duela y a quien le pese, después de la iniciativa Mérida y todas estas cosas que tantos arreglos se llevaron entre México y Estados Unidos que nos dejaron sumidos en el dolor y en la sangre. Pero la precisión más importante es la que hace Marcelo Ebrard. Si me ayuda el buen Toño, vamos a ver y escuchar a Marcelo Ebrard decir